Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Por supuesto, continuamos muy pendientes del duelo por el título mundial entre los grandes maestros Ian Nepomniachtchi y Ding Liren, pero también hay por allí otra noticia bastante interesante y es el regreso a los tableros del joven gran maestro norteamericano Hans Niemann. Y es que bueno, ya teníamos algunos meses sin oír de este fuerte jugador y bueno, está participando en el torneo, en el Abierto de Menorca. Un torneo bastante interesante con una nómina de jugadores bastante fuertes encabezadas por el gran maestro de la India, Domarajo Gukesh. De hecho, pues aquí Hans Niemann está rankeado en el segundo lugar, ya que tiene un elo actualmente de 2.706 puntos. Así que bueno, un jugador extremadamente fuerte. A continuación, veremos una partida en la que se enfrentó en la segunda ronda contra un maestro, un joven maestro internacional alemán llamado Jacob Pajeken. Lo más, digamos, interesante de esta partida es el final. Un final de torres que, como siempre, pues suele tener muchas posiciones complicadas y aquí veremos muchísimas de ellas. Así que, bueno, prepárense para ver esta extraordinaria partida y el regreso del gran maestro norteamericano Hans Niemann. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro de Norteamérica, Hans Niemann, iniciaba con la jugada D4, mientras que con las piezas negras, el maestro internacional alemán, Jacob Pajeken, respondía con caballo F6. C4, E6, caballo F3, A6, alfil G5, H6, alfil por F6 y dama por F6. Bueno, posición bastante interesante, teórica, en donde las blancas entregan rápidamente la pareja de alfiles, pero tienen pues ventaja de espacio. Caballo C3, alfil B4, dama B3, caballo C6, E3, D6, alfil D3 y E5. Bueno, aquí las negras logran romper en el centro. Sin embargo, las blancas mantienen la ventaja de espacio con la jugada D5. Alfil por C3 jaque, ya que bueno, estaba atacado el alfil. Dama por C3, caballo E7, caballo D2, alfil F5 y E4. Fíjense que aquí Niemann decide bloquear la posición para mantener con esa mínima ventaja que tiene desde el inicio de la partida. Alfil D7, G3 y ahora G5. Probablemente esta jugada es demasiado ambiciosa por parte del joven maestro internacional alemán. Aquí probablemente era mejor la jugada en roque más normal. Y tras F4, B5 y bueno, aquí la posición se empieza a tornar interesante. Las blancas atacan por el flanco de rey, las negras no hacen por el flanco de dama. Sin embargo, la jugada G5 parece que debilita un poco la posición. Aquí Niemann juega alfil E2. Probablemente mejor era C5 inmediatamente atacando por el flanco de dama. Pero bueno, tras alfil E2, caballo G6. Aquí B6, una jugada profiláctica contra el C5, era bastante buena. Tras caballo G6 de Pajeken, C5 de Niemann, enroque, torre FC8, B4, Niemann se lanza por el flanco de dama, alfil B5, caballo C4, alfil por C4, dama por C4, C6 y torre F de 1. Fíjense que toda la atención se centra ahora en los intercambios de los peones C y D de ambas partes. Caballo E7 por parte del jugador alemán y ahora D por C6. Aquí quizá era mejor mantener la atención con torre AC1, esperando a ver si son las negras las que toman la iniciativa de cambiar los peones. En lugar de eso, tras D por C6, torre por C6 aquí del joven alemán, torre por D6, torre por D6, C por D6, dama por D6 y alfil H5. Bueno, aquí la posición parece que está llegando a la igualdad. Niemann mantiene una pequeña ventaja de espacio, pero bueno, es un final de piezas pesadas, dama torre y bueno, y un caballo contra un alfil, pero quizá no sea tan grave para las negras el final. Dama F6 aquí del alemán, torre D1 del norteamericano, torre C8 atacando la dama, dama B3, torre C7, torre D3, caballo G6, torre F3 y dama C6. Bueno, fíjense que aquí pues las negras están reagrupando sus piezas, dominan la columna C y de momento pues todo defendido aquí tanto en F7 como en G6. Alfil por G6 de Niemann, dama por G6, dama D5, centralización de la dama. Torre C1 jaque, rey G2, dama E6. Esta jugada quizás es la mejor para intentar entrar en el final de torres. Y tras dama por E6, F por E6 y torre F6. Bueno, en teoría aquí las blancas deberían tener ventaja por la mala estructura de las negras. Sin embargo, como siempre, los finales de torres suelen ser muy complicados. Y a veces, aunque un bando parezca tener ventaja, pues no es tan fácil imponerla.
Torre C6 aquí por parte del maestro internacional alemán. Torre por H6 de Niemann, rey G7, torre H5, rey G6 y G4. Bueno, de momento allí Niemann defendiendo su torre que estaba un poquito ahí atrapada. Torre C4, las negras también comienzan a atacar los peones blancos y es que no se pueden quedar solo defendiendo pues porque les van a ganar. H4 aquí por parte de Niemann, G por H4, torre por E5, rey F6, F4 y torre por B4. Bueno, posición bastante complicada. Según el módulo, aquí hay ventaja decisiva de las piezas blancas. Y es que lo correcto para las negras era torre C3, una jugada muy difícil de hacer, ya que, bueno, la idea va a ser comer peones para intentar lograr una mayoría por un lado. Sin embargo, pues la idea de este movimiento obviamente es amenazar torre G3 para torre por peón. Por ejemplo, en caso de G5 jaque viene rey F7 y si F5, peón por y torre G3, con lo cual las negras logran la igualdad. Sin embargo, tras torre por B4, Niemann juega G5. De hecho, aquí era mejor rey H3 atacando el peoncito. Pero bueno, G5 jaque, rey F7, rey H3, torre A4, rey por H4 y torre por A2. Bueno, las negras logran su cometido. Tienen su plan que es pues quedar con dos peones libres también en el flanco de dama. Sin embargo, pues están demasiado atrás y los blancos ya están corriendo. Sin embargo, créanme que el final todavía es complicado. F5 aquí por parte de Hans Niemann, la jugada más humana, de hecho la mejor jugada. E por F5, E por F5. Fíjense, estos peones como están cerca de coronar mientras que los negros apenas y están arrancando. Torre H2 jaque, rey G3, torre H1, torre D5. Aquí era mejor torre C5 increíblemente. La torre está mejor ubicada lejos del rey. Además se amenaza un torre jaque, torre por peón. Pero bueno, tras torre D5, torre G1 jaque, rey F4, torre F1 y rey E3. Increíblemente esta jugada le da la igualdad a las negras. Como les digo, pues es un final bastante complicado y es que probablemente la idea de Niemann va a ser acercarse a la torre para amenazarla y luego pues tratar de avanzar los peones. Sin embargo, lo correcto es rey E5. La idea probablemente es tratar de llegar rápidamente a los peones negros. Tras rey E3, el maestro internacional alemán juega B5. Esta jugada no es la correcta. Y lo más increíble es que la correcta es B6. Imagínense, la más humana es B5. Hay que correr con los peones. Pero la idea de B6 es que, por ejemplo, tras rey E4 viene torre 1, rey F4, torre F1. La torre persigue al rey y ahora fíjense que A5 el peón está defendido. En cambio, si el peón está en B5, pues prácticamente se inmovilizan. Ahora, aquí, pues si la torre se viene a atacar los peones, la torre blanca, la negra empieza con jaques y difícilmente el rey va a poder escapar. Increíble esta posición. Pero tras la jugada B5, que fue lo que jugó Pajeken, rey E4 de Niemann. Otra vez el norteamericano se equivoca. Aquí lo mejor era torre C5. De nuevo, la torre está un poquito más lejos del rey y va a poder maniobrar para poder también amenazar a los peones. Por ejemplo, tras rey E7, rey E4. Y bueno, ahora sí, cuidado porque los peones van a empezar a avanzar. Un final complicado. Pero tras rey E4, torre E1 jaque, rey F3. Y ahora torre F1. Otra vez aquí. Probablemente una jugada muy humana, sobre todo en un apuro de tiempo. Pero no la mejor. Este jaque no es correcto. Aquí lo mejor era B4. Hay que empezar a correr. E increíblemente la posición según el módulo está igualada. Por ejemplo, si rey F2, torre E7 y la torre se va a colocar detrás de los peones para poder apoyar su avance. Sin embargo, tras torre F1, pues Pajeken le da un tiempo valioso a Niemann, que juega rey E2 atacando la torre. Torre F4, rey E3, torre F1, torre C5. Parece que Niemann ahora sí está viendo las jugadas correctas. Torre E1 jaque y ahora rey F3. Increíble. Con esta posición, con esta jugada casi que se iguala la posición inmediatamente. Qué difíciles son los finales de torres. Aquí lo mejor es rey F2 ganando un tiempo al atacar la torre. El problema de rey F3 es que ahora pues viene, esta no era la jugada, viene B4, debía ser la jugada correcta. Sin embargo aquí Pajeken juega torre F1. De nuevo la jugada pues más humana diría yo, ¿no? En lugar de eso B4 era lo correcto para empezar a empujar los peones. Y ahora si rey G4 pues torre jaque. La torre va a empezar a molestar a ese rey.
Y según el módulo, esto está totalmente igualado. Allí pueden ver la barra. Sin embargo, después de torre F1 jaque, ahora Cinnamon se da cuenta, rey E2, torre F4, torre C7 jaque, rey F8, torre C8 jaque, rey E7 y G6. Bueno, esta jugada es decisiva, ya que aquí, pues, Pajequén juega rey F6, puesto que si captura el peón de F, pues viene G7, ya el peón corona y los dos peones son capturados por el rey y la torre. Pero tras rey F6, torre F8 jaque de Hans Niemann, rey G7, torre F7 jaque, rey G8, rey E3 atacando la torre, torre G4, rey F3, torre C4, torre B7. Aquí la amenaza es avanzar los peones y por supuesto también detener los peones negros. Torre C1 para empezar a dar jaques, pero rey F4, torre G1, evitando que el rey pase para tema de mate. Rey E5, torre 1 jaque, rey F6, torre 8 y rey G5. Bueno, tras este movimiento, ahora sí, el joven maestro internacional Pajequén decide abandonar porque, bueno, está totalmente perdido. Aquí la amenaza es F6 y ya la torre quedaría esclavizada a la primera fila. Y si, por ejemplo, se quita aquí a la casilla E6, pues viene mate en 3, ¿no? Torre B8, si rey acá, F6 mate, o si se tapa de torre simplemente para retrasar el mate, pues viene lo mismo, torre por torre, rey G7 y F6 mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida, el regreso de Hans Niemann? Hay que decir, pues que el final estaba muy complicado, digamos que tuvo mucha suerte de que su rival no vio las mejores jugadas defensivas. Sin embargo, pues tampoco era fácil ver esas jugadas, ¿no? Era un final muy difícil, no estaban muy claras las ideas. Y el tema es que los peones de Niemann estaban un poquito más adelante que los de su rival, lo que probablemente le facilitó que su rival se equivocara. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que estén muy pendientes porque recuerden que estamos subiendo todas las partidas del duelo por el título mundial y por supuesto otros torneos importantes que se están jugando en la actualidad. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.